Ahora vamos a revisar el tema 3.3, la construcción de las demandas juveniles y los partidos políticos. Es importante que, ya que historizamos, podamos entonces hablar de lo que sucede en el presente. Es fundamental poder entender la realidad social en la que viven las y los jóvenes en este país, puesto que son una población importante y que además en algunos contextos es la mayor cantidad de personas en ese periodo de edad, ¿no? Y con demandas específicas. Además, hay momentos históricos en donde es necesario voltearles a ver, no solamente por el aporte y la mirada fresca que van aportando a los partidos políticos, sino también sobre las expresiones culturales y sociales que se van gestando, ¿no? Entonces es importante que podamos ver la realidad, que conozcamos la realidad, que conozcamos la forma en la que estas personas jóvenes van construyendo sus demandas y por lo tanto las exigencias, ¿no? Cómo lo van logrando y desde dónde se pueden respaldar para poder hacerlo, ¿no? Como les comentaba anteriormente, hay políticas públicas, pero no solo políticas públicas, sino también tratados internacionales de los que México fue parte, que firmó, es decir, para poder alentar a la participación y más que alentar, poder respaldar de manera oficial la participación de las personas jóvenes en los partidos políticos. Además de eso, es fundamental, ya que su mirada va a enriquecer la forma de hacer política en contextos específicos, ¿no? Alguna de las ratificaciones internacionales que ha hecho México en relación a los derechos de la juventud es la Convención Americana de los Derechos de los Jóvenes, la cual se dio a conocer en el 2005 en Badajoz, España, pero entró en vigor en el 2008, ¿no? México es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado a lo largo de la historia en relación a derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, derechos humanos en general, ¿no? Y la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes es una de las que ha ratificado México. Por lo tanto, siendo un país parte, México tiene la obligación y la responsabilidad de alentar a los jóvenes a la participación política, ¿no? En esta convención lo que vemos es que la participación política es un derecho, ¿no? Si revisamos incluso también la Convención de los Derechos Humanos, la participación política es un derecho humano, ¿no? Y en este caso, la Convención Iberoamericana retoma, en el caso de los jóvenes, este derecho humano a la participación política. Como les digo, es fundamental porque enriquece la mirada de los partidos políticos, pero también la forma de hacer política. En esta Convención Iberoamericana, bueno, pues uno de los primeros puntos en el artículo 21 es que los jóvenes tienen derecho a la participación política. Como les comentaba, en el punto 2 del artículo 21, los estados partes se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías efectivas de participación de los jóvenes. ¿A qué se refiere con esto? Es que es importante que los partidos políticos generen espacios comunitarios principalmente para que las personas jóvenes puedan acercarse. Muchas veces las personas jóvenes están en espacios como la escuela, en espacios como la familia, pero ven muy lejana la participación política. Entonces lo importante es que los partidos políticos, los estados partes, o sea, es decir, el Estado en general, genere espacios, dinámicas, prácticas que hagan a que las personas jóvenes se acerquen a la participación primero social, ¿no? Es decir, comunitaria, en donde vean un objetivo específico de cómo irse insertando en el debate de qué es lo que necesita la sociedad en general, en particular como jóvenes, otros espacios en donde se están socializando, etcétera. Y entonces se vayan formando organizaciones de base que alienten a su inclusión, ¿no? Esto es lo que nos dice la Convención Iberoamericana en el artículo 21 en su punto 2.
¿Por qué? Porque si normalmente vemos estos espacios políticos en donde se encuentran cierto tipo de personas, no solo que además no son jóvenes, sino que tienen otro estatus económico, que tienen otra formación, que tienen una formación académica amplia, ¿no? Los jóvenes empiezan a ver que hay muchos obstáculos para poder llegar hasta ese lugar. Entonces es necesario, por lo tanto, que los estados parte generen esos elementos de trabajo de base, de trabajo comunitario, para que los jóvenes puedan ver como una realidad en donde se puede ir escalando un poco, ¿no? Como lo vimos en el pasado, ellos mismos se fueron apropiando de esos espacios a través de su socialización en la institución escolar y fueron haciendo agrupaciones en donde fueron generando demandas específicas, encuentros entre ellos, y así fue como llegaron a construir o a aportar a la política mexicana. En este caso, el Estado tiene la obligación de generar estos espacios, considerando, como lo vamos a ver más adelante, que la participación de los jóvenes es muy limitada, es mínima, ¿no? En el punto 3, el artículo 21 también dice que los estados promoverán medidas que den conformidad con la legislación interna de cada país, que promuevan e incentivan el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, de elegir y ser elegidos. Va en esa consonancia, ¿no? El Estado tiene la obligación nuevamente no solo de brindarles esos espacios, sino también promover esos espacios, ¿no? Los partidos políticos aquí tienen un campo muy importante para poder sembrar, en donde se acerquen de manera inmediata a las personas jóvenes, que les conozcan, que les pregunten cuáles son sus necesidades. Muchas veces pensamos desde estos estereotipos que las personas en general, ¿no? No saben lo que quieren, no saben qué es lo que necesitan, y en particular las personas jóvenes por esta cuestión de los estereotipos de inmadurez, de indecisión, etcétera. Pero si nosotros nos acercamos a esas personas y les preguntamos qué es lo que necesita su contexto, qué necesidades están identificando respecto a su ser jóvenes, es seguro que puedan decir qué es lo que necesitan, ¿no? Solamente es necesario acercarse. Una vez que los espacios se han brindado, es importante acercarse y preguntar las necesidades, y por lo tanto también que se promueva la creación desde su mirada sobre cómo resolver esas problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Pues para hacer agrupaciones políticas más firmes, más formales, más amplias, y en ese sentido puedan escalar a espacios de participación política formal, ¿no? Candidaturas locales, nacionales, etcétera. Y finalmente, en el artículo 21 de esta Convención Iberoamericana también lo que dice es que los estados partes se deben comprometer a promover, ¿no?, que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de las políticas, ¿no? En las leyes referidas a la juventud, pero también articulando mecanismos adecuados para hacer efectivo este análisis y la discusión de las iniciativas de los jóvenes, como ya lo comentamos, a través de organizaciones y asociaciones. Esto es fundamental porque una vez que el Estado garantiza, más bien el Estado brinda los espacios, promueve la participación, además se tiene que comprometer a que esas personas que ya se agruparon, que ya crearon una agenda, puedan entonces generar muchos más acuerdos, muchas más leyes y programas y acciones en relación a resolver los problemas de la juventud. Entonces, por eso es muy importante conocer la jurisprudencia desde donde se generan estos acuerdos, para entonces tener un respaldo y exigir al Estado primero y a los partidos políticos la inclusión de la mirada de las personas, más bien, primero la inclusión de personas jóvenes y posteriormente la mirada de las personas jóvenes. En ese sentido, es muy importante hablar de los candidatos inexpertos o outsiders que les llaman, ¿no? Esto es muy importante que lo podamos analizar, puesto que la política mexicana
está caracterizada o se caracteriza desde los estudios sociales como clientelar, paternalista, caciquil, ¿no? Si bien tenemos la convención de manera, mundial o de manera, en un espacio más allá de lo nacional, tenemos la convención que garantiza que las personas jóvenes puedan participar en el ámbito político en los países de Iberoamérica, siguen prevaleciendo, como les comentaba, los estereotipos en relación a las personas jóvenes. Entonces pensamos que las personas jóvenes primero no pueden ser candidatas, ¿no? Porque no saben, son inexpertos, es complicado, se pueden confundir, se pueden perder en el poder, etcétera, ¿no? Si bien, como les comentaba, la política en México se caracteriza por ser, en este sentido, como lo comentábamos, paternalista, en algunos casos, es decir, es adultocéntrica, etcétera, podemos pensar entonces que las personas jóvenes que se insertan siempre están vinculados a alguien o a algo y que por eso están ahí, ¿no? Así como existen ese tipo de personas, también están las personas jóvenes que por supuesto tienen una formación no solo política, sino una formación profesional que pueda atender a diversas necesidades y tener miradas diferentes respecto a lo que es ser joven y las necesidades que tienen, ¿no? Entonces estos candidatos sí pueden existir y lo pueden ver ustedes a lo largo de la historia y de la política en México, pero también existen las personas jóvenes que saben perfectamente cuáles son las problemáticas, la situación, la condición de las personas jóvenes en el país, en ciudades y en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es importante que podamos quitarnos esos estereotipos y no solamente pensar en estas situaciones en donde creemos que por ser jóvenes, la edad no marca la experiencia. A veces sí, a veces no. Y en este caso la formación es fundamental y la experiencia se va adquiriendo en el camino. Por eso es importante darle la oportunidad a las personas jóvenes, porque además, como lo vimos anteriormente y como lo hemos platicado, estas personas que llegan a cargos políticos ya tienen una trayectoria anterior de trabajo de base. No es que surjan algunos de generación espontánea, sino también hay otras personas que llevan mucho trabajo y que pueden realizar sin ningún problema esta labor. La revista Forbes habla de algunos candidatos jóvenes. Acá es importante, lo vamos a aclarar más adelante, si bien los jóvenes en el país están considerados de los 12 a los 29 años, por ejemplo, la convención dice que la juventud va de los 14 a los 34 años, ¿no? Entonces depende del país en el que nos encontremos, va a variar dependiendo la normativa, ¿no? En el caso de México, si bien dice que de 12 a 29 años, nos vamos dando cuenta que dependiendo de no solo ser joven, no solo todo tiene que ver con la edad, sino con las prácticas de ser joven, ¿no? O sea, es decir, si siguen escolarizados, si tienen participación en agrupaciones juveniles, etcétera, ¿no? Y aquí en este caso hay algunos ejemplos que nos marca, como bien les digo, la fuente de la revista Forbes, algunos ejemplos de candidatos jóvenes desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos de diferentes partidos, pero también con demandas diferentes en contextos urbanos, en contextos semiurbanos, por la equidad de género, por la, ¿cómo se llama?, la cuestión del cambio climático, de la diversidad sexual, esta generación de nuevos empleos, ¿no?, desde el emprendimiento. Entonces se van sumando demandas dependiendo los contextos, y estos ejemplos que nos brinda la revista son importantes porque muchos de ellos cuando fueron propuestos ganaron candidaturas, y desde independientes hasta diferentes partidos políticos, no solo en la ciudad sino en otros estados del país como Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Estado de México. Entonces es fundamental que podamos conocer la trayectoria de estas personas que, como les digo, seguramente tendrán una trayectoria de trabajo de base importante.
es que vemos la innovación en las candidaturas, ¿no? Vemos esta innovación desde diferentes posturas, desde las personas transexuales, con una mirada crítica a lo que está establecido normalmente. No solamente vemos imágenes distintas, ¿no? No solamente conocemos realidades distintas o personas diversas, sino también traen nuevos discursos y nuevas ideas. Además, el uso de la tecnología es fundamental para los espacios que normalmente están muy lejanos, en donde pueden circular discursos que normalmente no llegaban hasta esos lugares. Si bien actualmente hay un fuerte impulso para ganar la participación de los jóvenes en la política, pues todavía nos hace falta muchísimo. Un ejemplo que me gustaría poner al respecto y que va más allá de México es el presidente de Chile, ¿no? El presidente de Chile es Gabriel Boric, tiene alrededor de 35 años, 36 años, y él pues ha sido el primer presidente joven en la historia de Latinoamérica y ha tenido muchos avances en su primer año de gestión, segundo año de gestión. Pudo en la cuestión económica aumentar alguna venta de metales que llevaba mucho tiempo estancada. Pudo en la cuestión social, ¿no? El sistema de salud pudo ampliarlo a una cobertura del 86%. Y también aumentó el salario mínimo en el país, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos, más allá de los estereotipos y los discursos de antaño, para impulsar estas cuestiones, ¿no? Obviamente el caso del presidente de Chile, pues también hay cosas que les cuestionan porque consideran que siendo una persona joven no puede liderar un país completo, ¿no? Pero afortunadamente él está trabajando y está dando de sí para lograr cambios significativos, ¿no? Y que además, pues también lo interesante es que la participación juvenil en esa ocasión pues fue masiva y gracias a eso es que mucha población juvenil confiaba y confía en él y esperemos que pues pueda lograr los objetivos planteados.